El 10 de septiembre ha sido el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con motivo de este día estamos en la Fundación Gustavo Bueno y hablaremos con David Salvar González, profesor titular de la Universidad de Oviedo del Departamento de Filosofía. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué te parece a ti la situación del suicidio en España y concretamente en Asturias, que junto con Galicia es la comunidad del norte con la tasa más alta del suicidio. Bueno, bien, vamos a ver, el suicidio en España. Bueno, si se compara España con otros países, pues España tiene una tasa de suicidio relativamente baja. Las tasas de suicidio se miden por número de suicidios consumados por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, la tasa más alta que yo recuerde me parece que es la de Groenlandia, con 80, 81. Luego viene Rusia con 34. Luego viene China con 20 y pico, 23, 24. Finlandia, curiosamente, con 20. Bélgica 18. Luego, así de países, vamos, que nos suenen a nosotros, por no decir países exóticos, pues está Suiza con 14, Suecia también la tiene muy alta con 13, los Estados Unidos de América del Norte pues me parece que es 12 la tasa. Aquí en España está en 8, porque los países mediterráneos, Portugal, España, Italia, Grecia, etcétera, por lo que sea, no se sabe muy bien por qué, hay hipótesis, pero vamos, tienen tasas de suicidio relativamente bajas con respecto a la media mundial, ¿no? Eso sí, en el mundo hay como unos 1 millón de suicidios al año consumados. En España, con esta tasa de 8 por 100.000, pues hay del orden de 3.500 aproximadamente, 3.500 suicidios al año, ¿eh? Que, bueno, es una cifra importante, ¿eh? Quiero decir que aunque la tasa de España es baja con respecto a estos otros países como Groenlandia o como Rusia o que citábamos antes, para poner estos datos en contexto, hay que darse cuenta que 3.500 muertes por suicidio al año en España, por ejemplo, por accidentes de carretera, muertos hay unos 1.500 aproximadamente al año, ¿eh? Por accidentes laborales hay otros 500 más. Por homicidios hay en 1.000 y pico, 1.200, 1.300. O sea que quiero decir que la tasa de 3.500 quiero decir que es un número, en fin, que tampoco hay que trivializar, es un número de muertes importante, ¿no? Luego, el caso de Asturias y Galicia, por lo que sea, porque estos realmente no hay estudios de los que uno se pueda fiar, porque hay hipótesis, pero vamos, que no están contrastadas, son más bien ocurrencias o cosas que más bien la gente supone o lo que fuera, ¿eh? Pero no es una cosa que pueda uno decir con certeza que las causas son X. Entonces digo que lo mismo que tampoco a nivel nacional tampoco se sabe muy bien. Quiero decir que, hombre, sí se sabe que, por ejemplo, el clima afecta, ¿eh? El clima afecta donde hay menos horas de luz, como por ejemplo estados como Groenlandia, la parte del norte de Rusia, etcétera, 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 pues eso parece que afecta las horas de luz. Pero vamos, aquí en Asturias y en Galicia las horas de luz tampoco son muy diferentes de las del resto de España. Entonces, porque no hay una diferencia de latitud apreciable, aunque pueda haber diferencias climáticas o lo que fuera. Entonces, por lo que sea, realmente yo no he escuchado una teoría que pueda darse por definitiva o por solvente en este punto. Asturias y Galicia tienen una tasa un poco superior a la media, y aquí en España las tasas más bajas, curiosamente, están en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, etcétera, etcétera. Y eso ya digo, yo no diría ninguna hipótesis porque este tema aparte no está demasiado estudiado, ¿eh? Quiero decir que no hay cuando uno ve las estadísticas sobre estas cuestiones, las que son fiables, pues las oficiales, etcétera, etcétera, pues tampoco hay tampoco el número de suicidios está luego suficientemente desglosado, como para que uno pueda deducir más cosas de estas cifras, ¿no?
Y luego está la cuestión esta que quizá, vamos, me refiero a ella porque se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación, que es esta cuestión de hasta qué punto la crisis económica afecta a las tasas de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión de los desahuciados, etcétera, etcétera, y el suicidio, etcétera, bien. La realidad es que no, en España, por lo menos, en Grecia ha habido un aumento con la crisis. Claro que en Grecia la crisis ha sido mucho más dura que aquí. Y ha habido un aumento, pero de todas maneras Grecia partía de unas tasas de suicidio tan bajas, que realmente ese aumento todavía las deja bajas. Porque la tasa de Grecia es inferior incluso a la española. Y en España realmente no, el número de suicidios se mantiene eso en torno a los 3.500 ya desde hace años, más o menos, con fluctuaciones, pero que son fluctuaciones que tampoco se les puede dar una significación especial. En general, se considera, en términos generales, no ya en España, pero en términos generales, que los factores económicos, pueden ser causas coadyuvantes, con causas justo con otras, junto con otras, que pueden ser causas del suicidio solamente entre el 1 y el 5% de los casos, o sea que realmente no es significativo. Yo ya sé que esto que estoy diciendo pues les parecerá mal a las asociaciones de que protestan por los desahucios, etcétera, porque es un poco antipático, pero la realidad es esta. O sea, la realidad es que no son realmente la desgracia económica, la crisis, etcétera, etcétera, no es causa directa de suicidio, y como tampoco lo es que haya más suicidios en los países pobres que en los ricos, etcétera, etcétera. No, eso tampoco es así. O sea, que el asunto es mucho más complicado de lo que parece. Sí, lo que ocurre es que este tipo de asuntos relacionados, por ejemplo, con los desahucios y con la crisis, tienen un mayor impacto social y entonces quizá la población se fija más en estas cuestiones y no en otras que pueden ser más relevantes, ya por ejemplo en el plano filosófico o desde un punto de vista psicológico. ¿Es el suicidio un acto normal, por ejemplo? Ya, esa es la cuestión, sí, sí, efectivamente, claro, uno si quiere buscar un caso de una persona desahuciada que luego se suicida, pues lo encuentra y entonces lo puede llevar a la primera plana de los medios de comunicación y entonces parece que es significativo, pero de hecho no es significativo. Vamos a ver, el suicidio, claro, el suicidio no es un trastorno propiamente, es una conducta. Es una conducta que puede darse en sujetos que han tenido antecedentes, diríamos, de trastornos psicológicos, o puede darse en individuos que no han tenido ningún tipo de antecedente. Para empezar por estos, por los que no han tenido, para empezar por las cuestiones psicológicas, ¿no? Los que no han tenido ningún antecedente, ¿quiénes son los que se suicidan? Bueno, pues se suicidan los grupos de riesgo, los grupos de riesgo. Se suicidan 3 veces más los hombres que las mujeres. O sea que es de riesgo ser varón. Se suicidan más, empieza la tasa de suicidio se dispara bastante a partir de los 60 años. O sea que varones mayores o ancianos, etcétera, ¿no? Ese es otro grupo. Y dentro de estos, los viudos o divorciados o solteros o separados, más que los casados. Entonces, estos son grupos, pero son grupos de personas normales que nunca han tenido ningún trastorno. Ahora, se ha estudiado también, porque claro, esto es muy importante, los antecedentes psicológicos, y se estudian de las personas que consuman un suicidio y que intentan un suicidio, porque esto es otro dato también que no he dado, pero vamos, que es muy importante tener en cuenta, es que por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio. Entonces, esto se estudia y se asocia con
trastornos psicológicos anteriores, que no tienen por qué ser trastornos directamente de la personalidad, sino que trastornos psicológicos, pues que por ejemplo, el primer factor que está asociado con el suicidio son los trastornos que se llaman de depresión mayor, de depresión grave. Estos trastornos de depresión mayor grave, el 90% de las personas que se suicidan han tenido trastornos de depresión grave previos. O sea, y es un factor que multiplica por 20 la ocurrencia del suicidio, ¿no? Luego, el suicidio está muy ligado también a otros trastornos como son el alcoholismo y la drogodependencia también. Ahí esos grupos tienen un riesgo de suicidio mucho más alto que la media. También con ciertos trastornos de personalidad, como la personalidad bipolar, como la esquizofrenia o como los sujetos que son borderlines, etcétera, también están en un grupo de relativo riesgo. Entonces, esos son diríamos, circunstancias psicológicas, psicopatológicas o de trastornos psicológicos que están asociadas al suicidio. Ahora, me preguntabas también, me parece, porque era una pregunta muy complicada, sobre las cuestiones psicológicas y luego sobre las cuestiones éticas. Claro, las cuestiones éticas, eso ya abre otro asunto, otro frente. Sí, bueno, la cuestión en sí sería desde un punto de vista ético, sería legítimo, ilegítimo, es reprobable o no. Esa es la cuestión, aparte de que desde un punto de vista psicológico los individuos con antecedentes de algún trastorno sean más, bueno, individuos que llevan a cabo un suicidio, que llegan a consumarlo, Sí. pero tampoco es necesario que haya antecedentes para que... No, evidentemente, como digo, hay un porcentaje de suicidios importante que afectan a personas sin antecedentes, a esos grupos que decía yo antes, ¿no? Ahora, la cuestión ética. Claro, la cuestión ética, en principio, claro, el homicidio y el suicidio, pues pues en principio parece que tiene una consideración ética, pues negativa, reprobable, ¿no? Porque es terminar la vida de otra persona, en el caso del homicidio, de uno mismo, es un ataque a la firmeza de uno mismo, un ataque contra la misma persona. Pero bueno, esto, claro, la ética es muy abstracta, en principio. Entonces, todo esto hay que ponerlo en circunstancia, hay que establecer, porque hay muchos suicidios muy diferentes. Quiero decir que por ejemplo, no es, por ejemplo, un suicidio, vamos a suponer, por poner ejemplos que son muy tratados en los estudios, ¿no? El suicidio del espía que se suicida para no ser torturado y de esa manera no desvelar secretos que pongan en peligro a la nación o a terceras personas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un suicidio altruista, que no se puede decir que sea antiético. Es un suicidio que pone la generosidad para con los demás y para con el Estado por delante de la del sujeto. El suicidio, si se podría llamar así, de Jesucristo. Claro, Jesucristo se deja justiciar. Podría haberse escapado por Sócrates, ¿no? Que también se deja justiciar. Sus amigos le preparan una huida, le dicen pero él dice que no. Ese suicidio pues tampoco puede considerarse a lo mejor antiético directamente, ¿no? Por ejemplo, el suicidio de un astronauta, vamos a suponer, un astronauta cuya nave queda sin control. Imagínense, qué sé yo, no se ha dado el caso, pero imagínense el caso del Apolo 13 tan conocido, ¿no? Que hubiera terminado mal, y que entonces la nave hubiera quedado sin control y entonces los individuos, los astronautas habrían quedado abocados a una situación de muerte, pues probablemente por falta de oxígeno, y entonces pues llevaban unas pastillas, unas píldoras para esa circunstancia.
Y bueno, ese suicidio pues es un suicidio casi, diríamos que éticamente casi es neutro, ¿no? Porque si el individuo está empezando a sentir los síntomas de la anoxia, de la falta de oxígeno, y va a tener una muerte angustiosa en minutos, pues entonces se toma esa píldora que es como un calmante y que a la vez le acelera la muerte, pues en fin, ¿qué va a hacer? Quiero decir que tampoco ponerse a hacer en esas circunstancias, ponerse a hacer una valoración ética, pues yo creo que eso se puede decir que es éticamente neutro. Por ejemplo, claro, luego hay suicidios, no, suicidios, por ejemplo, el del hombre bomba que se suicida para matar a otro, pues claro, eso ya es antiético por todas partes, ¿no? El de los suicidios estos en masa de las sectas, de estas sectas destructivas, pues que ahí se ve el carácter destructivo que tienen, ¿no? Pues esos suicidios pues también tienen un componente antiético claramente, ¿no? El, etcétera, ¿no? Quizá otro suicidio que también, entonces quiero decir que aunque la conducta es la misma, pues la finalidad, el contexto es el que determina la finalidad y por tanto hay que tenerlo en cuenta para hacerse un juicio ético o moral sobre el asunto. Por ejemplo, un caso muy interesante yo creo de comentar, que también es relativamente frecuente, aunque quizá no tanto como algunos quisieran, es el caso del individuo que comete un crimen horrendo, por ejemplo, el parricida o el sujeto que mata a su mujer, a sus hijos o lo que fuera, y luego se suicida. Y se suicida se supone pues porque una vez que ha cometido ese crimen, pues no puede vivir con él. Realmente se le hace imposible ya seguir viviendo con ese crimen encima, ¿no? Ese suicidio, curiosamente, tiene un componente ético intrínseco, que es precisamente que el sujeto se da cuenta de que su crimen no tiene redención, no tiene perdón, y entonces que la única manera honrosa de salir del atolladero en el que se ha metido ese señor, pues es mediante el suicidio. Y entonces eso ahí efectivamente tiene un componente ético, porque por lo menos el sujeto es capaz de hacer una valoración ética sobre lo que ha hecho, y que esa valoración ética le hace imposible seguir viviendo, ¿no? Y etcétera, etcétera, porque se podrían comentar, sí. Claro, diríamos, la fenomenología de los suicidios es muy variada, y lo que no cabe es hacer una valoración así global o general, Claro, la ética es abstracta en principio y habla del individuo como si estuviera flotando así en el cielo, como si estuviera como el barón de Munchausen sosteniéndose a sí mismo. Pero luego la realidad no es así. La realidad hay unas circunstancias que son las que dan contenido a ese suicidio, y entonces hay que tenerlas en cuenta para hacer la valoración ética o moral de cada suicidio. Bien, quizá nos referíamos más a casos de suicidio deliberadamente, y además, bueno, cuando se habla desde la ética, usted se ha referido a la firmeza con uno mismo y a la generosidad para los demás. Claro, sí. Esto todo depende desde las coordenadas desde las que uno hable. ¿Podría explicar brevemente a qué se refiere con la firmeza para uno mismo y la generosidad? Sí, bueno, eso es la ética de Spinoza, ¿no? Está tomado de la ética de Spinoza, ¿no? En la ética de Spinoza, el sujeto tiene una potencia para perseverar en el ser, diríamos, ¿no? Y tiene que mantenerse en el ser, ¿no? Y entonces, ese mantenerse en el ser es la firmeza para con uno mismo y la generosidad para con nosotros, ¿no? Y entonces todo lo que socave la firmeza o que vaya en contra de la firmeza de uno, o de la de los demás, pues entonces sería antiético. Pero eso, claro, como digo, es una formulación en principio muy abstracta, distributiva, en donde estamos cogiendo a los sujetos uno por uno separados unos de otros,
pero luego los sujetos no están separados, viven en grupos, en comunidades morales, etcétera, etcétera, y entonces pues esos principios éticos abstractos, pues inmediatamente tienen que coordinarse con situaciones sociales, grupales, etcétera, etcétera. Y aparte de todo, diré más, esos dos principios de la ética de Spinoza son en sí mismos ya problemáticos, porque la generosidad y la firmeza pueden entrar en colisión, como el caso ese de que decíamos antes del espía suicida. El espía suicida pone por delante la generosidad frente a la firmeza para consigo mismo. Claro, eso diríamos, eso es ético, claro, es exigible, ¿no? Exigible no es. Aunque evidentemente al espía si revela los secretos, le espera luego el fusilamiento, ¿no? Porque no lo puede revelar desde el punto de vista en ese caso es reprobable de su profesión, ¿no? Sí. Entonces, esa es la cuestión. Quiero decir que yo creo que la cuestión es que para hablar del suicidio, aparte de que tengamos estos principios generales éticos, luego hay una casuística que efectivamente hace que no se pueda dar una norma general de su valoración ética, moral, ¿no? Bien. Y adentrándonos ya en un plano más filosófico profundo, hemos mencionado a Spinoza. Hay cierta polémica sobre si Spinoza estaría en contra del suicidio o simplemente lo niega, o sea, lo califica como un concepto que es un sinsentido. Esto aparte, bueno, de toda la oposición de la historia de la filosofía, ya desde Platón hasta Santo Tomás al suicidio, pero en Spinoza se da esta polémica. ¿Usted qué nos diría usted sobre este asunto? Sí, bueno, en la historia de la filosofía hay muchas cosas, porque claro, la oposición de Platón o Aristóteles al suicidio es una oposición más bien hecha desde el punto de vista del perjuicio que el suicida causa a la sociedad, al grupo, al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Aristóteles al Estado, en el caso de Platón, pues al grupo, a la sociedad, etcétera. En el caso de Santo Tomás es muy diferente, porque claro, Santo Tomás está viendo el suicidio desde el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces, la vida no es la vida, Dios da a los hombres el usufructo de la vida, el disfrute de la vida, pero no le da el dominio, para decirlo en términos así jurídicos. El hombre no tiene dominio sobre la vida, no es el dueño, el dueño es Dios. El dominio es de Dios y el hombre es un usufructuario. Y entonces el hombre no puede disponer de la vida porque no es el domine suyo, ¿no? Bien. En el caso de Spinoza, pues claro, la situación es diferente. No hay Dios porque es Dios sive natura, ¿no? Y la perspectiva de Spinoza tampoco es en la ética. En la ética tampoco es social o grupal, sino que es individual distributiva. Entonces, donde cogemos a cada individuo como si estuviera separado de los demás. Entonces, y estamos hablando de su firmeza y de la generosidad para con otros, etc. Entonces, esa perspectiva distributiva, lo que hay que darse cuenta es que existe, efectivamente es posible, pero que es muy abstracta. Porque, por ejemplo, un suicida, normalmente cuando se suicida, y aquí es volver a Platón, nuevamente, frente al espinosismo. Un suicida cuando se suicida, pues por ejemplo, pongamos una mujer, un hombre que se suicida, que tiene hijos. Bueno, pues esa persona está haciendo daño a terceros cuando se suicida. Porque si a lo mejor tiene hijos dependientes, se suicida y deja hijos huérfanos. O si tiene amigos, o si está enculturado en grupos. Quiere decir que el suicidio implica una falta de reciprocidad del que se suicida, ¿no? Porque la sociedad ha estado amamantándole, dándole contenidos de todo tipo a su vida, culturales, etcétera, 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 etcétera,
y él no corresponde, no corresponde en términos éticos a esa generosidad que la sociedad ha tenido para con él. Entonces, el suicidio, el suicida tiene siempre un componente como egocéntrico. Pero en un caso, por ejemplo, en el caso si hablamos desde Platón, es lo que acaba usted de decir, pero si hablamos desde Aristóteles, que el plano es más estatal, es decir, puedo ser yo, o sea, un suicida puede ser tan narcisista y pensar que la eliminación de su persona del mundo va a afectar en alguna manera significativa al conjunto de personas que forman un Estado. Bueno, sí, claro. Sí, sí, yo creo que sí. Quiero decir que, vamos a ver, hay unos deberes para con el Estado. El sujeto tiene unos deberes para con el Estado porque el Estado es el que le hace ciudadano, después de todo, ¿no? Entonces, insisto, ahí lo que hay es una falta de reciprocidad. Es decir, el Estado está invirtiendo en un sujeto para hacerle ciudadano, invirtiendo recursos y etcétera, ¿eh? Y ese sujeto, pues responde de una manera, como una especie de anomia. Es como una especie de anomia, ¿no? Entonces, efectivamente, el suicidio es un problema político. Quiero decir que estos países que tienen tasas de suicidio tan altas, pues, pues se supone que tienen que poner en marcha una política para evitarlo, ¿eh? Porque el suicidio tiene componentes pues socialmente muy destructivos, efectivamente, porque el que se suicida pues, insisto, como es muy difícil que esté solo, completamente aislado, pues está haciendo daño a todos los que tiene alrededor. ¿Estaría Spinoza en contra del suicidio o sería dentro de su filosofía este concepto un sinsentido? Bueno, yo no sé, eso ya me parece una cuestión que no he querido contestar porque se la dejo más a los especialistas de Spinoza, que yo no soy, ¿no? Yo no soy un especialista en Spinoza, entonces es una cuestión de cómo se podría interpretar. Efectivamente, sí, esa interpretación como sin sentido, como si fuera un sinsentido, ¿eh? Pues es plausible dentro de la filosofía de Spinoza. De todas maneras, como es un sentido es un sinsentido que empíricamente se da, ¿eh? Pues entonces la otra interpretación también es posible, ¿no? Pero vamos, yo no soy especialista en Bien, Spinoza tampoco. ya poniéndonos en otro plano, siguiendo en la línea ética, desde teorías éticas diversas se hacen afirmaciones como si una vida no merece ser vivida, es mejor acabar con ella o es preferible tener una vida digna, pero cuando ésta deja de serlo ya no merece la pena seguir. ¿Qué opina usted ante este tipo Ya, eso de es un asunto afirmaciones? muy complicado de discutir, vamos a ver, y un poco largo. Es un poco largo, concretamente, por ejemplo, la dignidad de la vida. Claro, ahí yo creo que se está utilizando una idea de dignidad que es también pues individualista como solipsista, como si la dignidad de un sujeto, la dignidad de su vida, dependiera pues qué sé yo, de su estado físico, ¿eh? de si puede realizar ciertas operaciones, de si puede asearse solo o no, cosas de este estilo, ¿no? Y la vida de una persona que es dependiente, por ejemplo, en materia de aseo, vamos a suponer, ¿eh? Pues es tan digna como la de cualquier otra. Quiero decir que no hay por qué considerarla indigna, porque la dignidad de la vida de una persona no la tiene uno que le salga de los tubérculos cuadrigéminos o del mesencéfalo. La dignidad de la vida de uno se la están dando los demás. Es el trato que los demás le dan desde fuera, hace que esa vida sea digna, porque se le considera y se le trata dignamente, incluso aunque esté postrado en cama o en las circunstancias de dependencia severa en las que está. Entonces, no hay una dignidad, la dignidad es cuando se dice es que la vida de ese sujeto es indigna, pero ¿por qué? Él está enfermo, por ejemplo, ¿qué culpa tiene de estar enfermo? ¿Por qué va a haber decaído su dignidad por estar enfermo? ¿Eh? Sigue siendo tan digno enfermo como sano. Entonces, lo que pasa es que se tiende a interpretar de ese modo, como si la dignidad dependiera, pues, qué sé yo, de que uno tenga el control de esfínteres o no,
Bueno, pues eso es una cuestión, pues que el que lo pierde, pues ¿qué va a hacer? Es una desgracia y los demás le tendrán que dar un trato digno a esa situación, ¿eh? Y tratarle dignamente como persona en esa situación de dependencia en la que está, ¿no? Bien. Y entonces, quiero decir que ese es un concepto mal, yo creo que está siendo mal usado. Está usado desde una perspectiva individualista muy como liberal, en el sentido peyorativo. Y luego, otro concepto también que es correlativo de estos y que también está muy mal usado, pero que no lo ha citado usted, pero se induce de lo que dice, es el concepto de calidad de vida. Cuando se dice, bueno, es que mi vida ya no tiene calidad de vida. Pero claro, el concepto de calidad de vida también es un concepto mal formado. Porque el concepto de calidad y su correlativo de cantidad, calidad y cantidad, son conceptos que están muy bien aplicados, se pueden aplicar muy bien en la producción en serie, por ejemplo, pues qué sé yo, de automóviles o de televisores o lo que fuera, ¿no? Entonces dice, se hace tanta cantidad y tanta calidad, y entonces se mide, hay unos controles de cantidad y otros controles de calidad, etcétera, ¿no? Y entonces la calidad se mide, la de un televisor o la de un coche, frente a los de la serie, que tienen que tener la misma calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Pero cuando eso se trata de aplicar a la vida humana, pues no se puede aplicar, porque la vida humana no está hecha en serie y cada sujeto es una singularidad ideográfica y, ha habido vidas vidas que aparentemente son de muy baja calidad porque implican un gran sufrimiento, etcétera, etcétera, sin embargo son de una gran calidad ética, moral o política o lo que fuera. Entonces quiero decir que todo eso está completamente confundido. Cada uno tiene la vida que tiene, y tiene que vivirla con firmeza de la mejor manera posible, y eso de calidad de vida y cantidad de vida es una cosa, es intentar aplicar criterios industriales, ¿eh? A la política con humanos, ¿eh? Y eso es una cosa pues sencillamente que no se debe hacer. Bien. Bueno, para volver ya, para finalizar y volver al motivo inicial de esta entrevista, ¿cree usted que sirve de algo la prevención del suicidio? Se discute mucho hasta qué punto se puede prever o prevenir y hasta qué punto es contraproducente hablar mucho del suicidio o no. Eso se discute. Ahora, vamos a ver, hay algunas cosas que sí parecen de sentido común y que son de este orden. Vamos a ver. La primera, que hay grupos de riesgo, ¿no? Entonces, ya sea eso por sexo, por edad, por condición, por estado civil, ya sea por trastornos previos de depresión mayor, por alcoholismo, drogodependencias, todas estas cuestiones de las que hemos venido hablando, ¿no? Entonces esos grupos, pues claro, hay que estar atentos, ¿eh? Porque están en una situación pues de riesgo como la que puede estar un niño al borde de un precipicio. Entonces, quiero decir, a un niño no lo dejamos solo al borde del precipicio. Entonces, se supone que los servicios de salud, de asistencia social, etcétera, etcétera, pues tendrían que, o tienen que, en fin, mejorar en este punto, ¿no? Por ejemplo, es curioso que aquí en Asturias, teniendo una tasa de suicidio ligeramente superior que la media nacional, pues no haya estudios un poco más específicos y políticas un poco más específicas para intentar bajar esa tasa. Luego, hay también como recomendaciones del sentido común, ¿no? Claro, el suicidio, una manera inmediata de evitarlo, o de por lo menos intentar que baje su incidencia, es estas personas que están en riesgo, pues que estén lejos de los medios para suicidarse. Esto es una cuestión que es muy evidente. Quiero decir, en los países donde hay comercio libre de armas de fuego, pues se cometen más homicidios y más suicidios con armas de fuego. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque si uno tiene el arma a mano, pues eso facilita la cuestión. Entonces, los medios para suicidarse
pues claro, son sobre todo el ahorcamiento, el lanzarse desde alturas y cosas de estas, pero bueno, quiero decir que cuando uno tiene cerca personas que puede suponer que están en riesgo de estas conductas, pues se supone que tiene que tener también, pues, que hay que intentar pues alejar alejar la circunstancia lo más posible para que no se produzca, ¿no? Y yo creo que estas son las dos medidas así fundamentales que podrían tomarse de prevención. Desde luego, lo que sí le puedo decir, porque yo me he interesado por este asunto y me sigo interesando constantemente, es que hacen falta más estudios. Es decir, que el suicidio, la conducta de suicidio es obedece a causas muy heterogéneas, a circunstancias muy heterogéneas, etcétera, etcétera, y no hay estudios realmente fiables que nos puedan orientar un poco más en este terreno de la prevención. Pues muchas gracias, David. Hasta aquí la entrevista. Pues Nos nada, gracias a despedimos. vosotros. Esperemos que esta entrevista nos haya ayudado a dilucidar un poco esta cuestión tan polémica y tan de actualidad. Hasta pronto.